Bueno, como ustedes sabrán, la pandemia no pasó y esto a las claras se evidencia en otras partes del mundo, como por ejemplo Alemania, donde se vive una nueva ola de coronavirus. Y estamos ahora en comunicación con una marplatense que reside en Colonia, Alemania. Manuela, ¿cómo estás? Muy buenas noches aquí en Argentina. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cuál es la situación que se está viviendo ahora en Alemania? Bueno, es una situación bastante complicada porque aumentaron mucho los casos. Hoy hubo el pico máximo de contagios desde el inicio de la pandemia. Para que tengan más o menos una idea de referencia, en nuestro pico máximo, que fue en enero, que es como el invierno de acá, hubo 33.000 casos promedio. Y ahora hoy hicieron 68.000 casos en toda Alemania. O sea que ¿Es la cifra máxima desde que inició la pandemia o en este año? No, desde que inició la pandemia. ¿Y cuál es la causa? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que comunican las autoridades? Lo que dicen en realidad, y es como lo están llamando extraoficialmente, que es como ahora la pandemia de los no vacunados, porque de hecho tenemos casi el doble de los casos que había en enero, pero en enero había un promedio de 1.000 muertes y actualmente hay un promedio de entre 100 y 200. Y dicen que de esa gente que está internada, que por ejemplo acá en Colonia es un 9% de la gente que está internada, son la mayoría no vacunados, porque acá hay un 30% de gente que no se quiere vacunar. ¿Pertenecen al movimiento antivacunas esas personas? ¿Qué motivos esgrimen para no vacunarse y qué hace el gobierno con ellos? En principio sí, o sea, gente que no se quiere vacunar porque acá disponibilidad de vacunas hay, incluso para turistas. Lo que están haciendo ahora, están implementando una regla que se llama 3G, por la traducción en alemán, que es para los vacunados, los recuperados de COVID en los últimos 6 meses y los que presentan un test negativo del día. Lo que están haciendo ahora para que la gente se vacune es presentar el 2G, que es solamente para los recuperados, o sea, los que tuvieron coronavirus en los últimos 6 meses y los que están vacunados. Ya con test no dejan. Cosa de incentivar a la gente, ese 30% que aún no se quiso vacunar, a que se vacune. ¿Y cómo es el tema de los testeos en Alemania? Vos decías vacunas, disponibilidad de vacunas hay un registro tan importante de casos. ¿Cómo se realizan? ¿Cómo es el seguimiento a esas personas que posiblemente se hayan contagiado? Bueno, por empezar, los test los habían dejado de ser gratis, porque acá eran gratis, y estuvieron sin ser gratis durante un mes, ahora volvieron a ser gratis de nuevo, y los resultados de esos test, que son los test rápidos, se cargan a una aplicación que se llama Corona Warn, que lo tienen acá toda la gente que vive en Alemania, y lo que hace es como registrar tus movimientos y en caso de que hayas estado en contacto con una persona en el mismo momento que vos te encontrabas, por ejemplo, fuiste a un restaurante y a la misma hora que vos estuviste, alguien a los 3, 4, 5 días presenta un test positivo de COVID, te salta una alerta en la aplicación para que lo tengas en cuenta y te vayas a testear. Una vez que se realiza el testeo, ¿hay algún tipo de seguimiento por parte de las autoridades sanitarias? No. Sí, lo que te piden en el caso de que tengas síntomas, mismo cuando te vas a hacer el test y tenés síntomas, te piden de que sea seguido por un médico. Como que no te lo quieren hacer como particular, sino como que tenés que llevar la orden médica para que ellos sí te puedan hacer un seguimiento. Vos hablabas de menor cantidad de casos. ¿Cómo están los hospitales en este momento en Alemania? Bueno, en mi región, Renania, hay un 9%, lo cual es bastante bajo en comparación a lo que había como la peor parte de la pandemia, donde hubo mayor cantidad de muertes, pero ahora hay más cantidad de casos, lo que implica que esto que están diciendo que es la pandemia de los no vacunados, que lo están llamando así, es real porque vemos que hicieron efecto las vacunas, porque en el momento donde había la mitad de casos que hay ahora, había más de 4 veces las muertes que hay hoy en día y creo que un 100% más de camas ocupadas. Hoy solamente hay un 9% de todas las camas que hay en el estado donde yo estoy. Y según tengo entendido, las restricciones irán en consonancia justamente con el tema hospitalario, ¿no? La ocupación de camas y demás. ¿Cómo están en ese aspecto? ¿Qué tipo de restricciones hay ahora?
Sí, exactamente. Ya no se rige por la cantidad de casos como era antes. Si seguiríamos con ese parámetro, hoy tendríamos que estar encerrados porque es mucho más alto, como te decía. Entonces ahora lo que están haciendo es poner, por ejemplo, para ir a trabajar, vos tenés que no solo estar vacunado, sino también presentar un test negativo del día. Después, una idea que se está corriendo muy fuerte en todo el país es, por ejemplo, pedir el test negativo en el transporte o estar obligatoriamente vacunado. Entonces, lo que se habla, como se hicieron en otros países, es como de un lockdown para la gente que no está vacunada. Y empezar a manejar más el 2G y no tanto el 3G, que sería para vacunados y recuperados. Y la gente que no está vacunada como que tendría menor acceso a restaurantes, centros culturales, teatro y todo lo que sea recreativo. ¿En este momento piden certificado de vacunación en alguno de estos lugares? Sí, actualmente yo, por ejemplo, estoy cursando alemán en la escuela todos los días, así salga a tomar un café 15 minutos, cuando vuelvo a entrar me vuelven a pedir el código QR. Si voy a un restaurante y me quiero sentar adentro, me lo piden. El otro día fue al museo, también me lo pidieron. O sea, en todos lados donde estás encerrado te piden. En algunos solo podés estar vacunado y en otros podés estar vacunado o tener un test negativo del día. Claro. Bueno, bien, Manuela, queremos agradecerte mucho por este contacto, por brindarnos este reporte de la situación que se vive en Alemania. Bueno, de nada. Saludos. Buenas noches.